This meeting is being recorded. Bueno, pues hola a todos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hoy tenemos el placer de tener a Pablo Sotomayor como invitado en este seminario. Pablo está haciendo su doctorado en La Plata bajo la asesoría de Gustavo. Entonces nos va a platicar de su trabajo en AGE. Muchísimas gracias, Pablo, por aceptar la invitación y el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias a ustedes, Rosa, por invitarme. Bueno, yo les voy a contar un poco acerca de este último trabajo que estuvimos haciendo, que se trata de la emisión no térmica o la posible emisión no térmica en algunos escenarios que involucran núcleos galácticos activos que tienen tasas de acreción muy altas. Particularmente, nosotros estudiamos qué es lo que ocurriría si en estos núcleos galácticos activos existe una región denominada región de líneas anchas, la cual está poblada por nubes que se mueven a velocidades muy altas, y estas nubes son alcanzadas por un viento lanzado desde el disco de acreción cuando ocurren estos eventos de incremento en la tasa de acreción. En esa interacción entre las nubes y el viento, se debería esperar que se formen unas ondas de choque, y lo que nosotros estudiamos es si esas ondas de choque son sitios adecuados para emisión de radiación no térmica que pueden ayudar a explicar algunos observables. Bueno, en cuanto a agujeros negros acretantes, seguramente el trabajo al cual todos nos referimos para una primera y permanente lectura es al trabajo seminal de Yakura Suniaev sobre agujeros negros en sistemas binarios, en los cuales ellos modelaron la apariencia observacional de estos sistemas para distintos conjuntos de parámetros y dieron prescripciones semianalíticas para poder graficar, digamos, cómo sería el espectro esperado en estos casos. Y vemos que aún hoy estos modelos son empleados ampliamente. Con respecto a la acreción, lo que es importante señalar es que la acreción en objetos compactos, de todos los mecanismos que tenemos conocidos, es el mecanismo más eficiente para convertir la energía en reposo en radiación. Y como les comentaba, estudiaron distintos escenarios de acreción, y uno en particular es el que a nosotros nos interesa, de acreción con altas tasas, y que ellos también lo incorporaron en sus trabajos. En ese trabajo del 73, ellos se preguntaron qué es lo que ocurriría si se eleva de manera muy notoria, muy significativa, la tasa de acreción. Y lo que ellos concluyeron es que se debería formar una estructura alrededor del objeto compacto sobre el disco de acreción, la cual ellos denominan una zona de esferización, en la cual el disco toma una forma geométricamente gruesa, una forma esférica, y se espera que ese mismo disco sirva como un mecanismo de colimación para unos outflows, que serían los jets. Estos jets serían los jets lanzados en este estado de acreción. Bueno, y hablamos mucho sobre la tasa de acreción, porque hay un parámetro en estos escenarios que se conoce como la tasa de acreción de Eddington, el cual es la escala más importante en la teoría de discos de acreción, porque al comparar la tasa de acreción de nuestro sistema con la tasa de Eddington que le corresponde al objeto compacto, vamos a poder determinar cuál es el estado de acreción en nuestro sistema. Por ejemplo, si tenemos tasas de acreción muy bajas comparadas con la tasa de Eddington, del orden de 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, estamos hablando de un sistema conocido como RIAF, que sería un flujo de acreción que es muy ineficiente en cuanto a su radiación. La estructura geométrica es gruesa para estos discos, y además es ópticamente delgado. Ópticamente delgado quiere decir que no se acoplan eficientemente la radiación y la materia, y por lo tanto la radiación puede escapar libremente de la región en la cual es emitida. Cuando la tasa de acreción es moderada, estamos hablando de un régimen subcrítico, es decir, la tasa de acreción es comparable a la tasa de Eddington, pero sigue siendo más baja, un orden de magnitud más baja, estamos en el rango en el cual trabajaron Yakura Suniaev.
en su trabajo de 1973. Este modelo se corresponde con un modelo de disco estándar, en el cual el disco es geométricamente delgado, pero el plasma es ópticamente grueso, ¿no? En este caso lo que tenemos es que la radiación y la materia se acoplan muy eficientemente y por lo tanto hay absorción local. Cuando la tasa de acreción es muy alta, estamos hablando de tasas de acreción que son, por ejemplo, 2 órdenes de magnitud, 3 o 4, mayores a la tasa de acreción de Eddington, lo cual se observa, por ejemplo, en nuestra galaxia, en el caso del microcuásar SS433, es probablemente uno de los microcuásares, si no es el microcuásar más estudiado en la literatura, que tiene una tasa de acreción del orden de 4 veces, 4 órdenes de magnitud, la tasa de Eddington. En este caso, el disco es geométricamente grueso, además de ser ópticamente grueso, y se conoce como un disco supercrítico, o un disco en estado supercrítico. Podemos ver en la imagen inferior los resultados que corresponden a unas simulaciones que incorporan hidrodinámica, los efectos del campo magnético y además la radiación, y esto corresponde a simulaciones en 2 dimensiones que realizaron Osuga y Menechik en el 2011, en el cual ellos quisieron explorar todos estos regímenes de acreción. Bueno, podemos ver en la ecuación que está en la parte superior que la tasa crítica depende esencialmente del objeto compacto, solamente depende de la masa que tenga el objeto compacto. Bien, la tasa crítica y la tasa de Eddington son equivalentes a menos de un factor de proporcionalidad que está dado por la eficiencia de acreción del disco. Bien, por lo tanto, una es 10 veces más grande que la otra, bien, pero se suele hablar o en términos de la tasa de Eddington o en términos de la tasa crítica. Bien, la diferencia es que la tasa de Eddington va a ser la luminosidad de Eddington dividido la eficiencia de acreción por la velocidad de la luz al cuadrado. Bien. Bueno, algo que es muy interesante en este régimen de acreción supercrítico es que aparece una estructura en la región interna del disco conocida como la región de captura de fotones. Bien, y por eso se habla de fotones atrapados en estos escenarios que involucran estos agujeros negros. Esto se puede entender a partir de poder ver estas 2 escalas temporales, una es la escala de difusión y la otra es la escala de acreción, ¿bien? Para los fotones. La escala de difusión se refiere a la escala temporal para que los fotones se difundan desde el plano ecuatorial hasta la superficie del disco, mientras que la escala de acreción nos refiere a lo que sería el tiempo para que los fotones sean acretados hacia el objeto compacto. Bueno, cuando nosotros tenemos que la escala de difusión es más grande que la escala de acreción, lo que está pasando es que los fotones son acretados más rápido de lo que les tomaría ser difundidos hasta la superficie. Por lo tanto, tenemos que se atenúa la luminosidad en estos discos de acreción. Por eso es que cuando hablamos de discos de acreción en estado supercrítico o agujeros negros superacretantes, por más que la tasa de acreción sea extremadamente super Eddington, la luminosidad de estas fuentes no va a ser extremadamente super Eddington. La luminosidad, de hecho, va a estar regulada al valor de Eddington o va a crecer un poco más, pero no se esperan un incremento que sea escaleable junto con la tasa de acreción. Bueno, entonces acá tenemos una definición para el radio de captura, y es interesante que este radio de captura es del mismo orden que el radio de esferización que ya habían propuesto Yakura Sunyaev 50 años atrás, aproximadamente. Bueno, uno de los primeros intentos para trabajar estos escenarios de acreción super Eddington se dio con un modelo semianalítico de Foucault en el año 2004, en el cual ellos desarrollaron él desarrolló un trabajo a partir de una hipótesis fundamental, que es que la tasa de acreción va a estar regulada exactamente al valor crítico. Bien, por más que la tasa de acreción sea super Eddington, en la región del disco en la cual la presión de radiación supera a la aceleración gravitatoria, lo cual ocurre en la región interna, lo que él sugiere es que la tasa de acreción en esa región se va a regular a la tasa de Eddington. Entonces vamos a tener una gran cantidad de materia que va a necesitar removerse del sistema, ¿no? Para que la tasa de acreción
se puede ajustar ese valor. Y él lo que sugiere es que toda esa materia se remueve en forma de un viento. Ese viento debe ser impulsado justamente por la presión de radiación. Entonces él trabaja con una aproximación newtoniana, en el cual, bueno, adopta un sistema de coordenadas cilíndricas, y lo que él propone es que el disco se divide en dos regiones. Una región interna que está dominada por radiación, y una región externa que es adecuadamente modelada por lo que sería el trabajo de Shakura Sunyaev. Bueno, en cuanto a las ecuaciones dinámicas, él lo que propone es un tratamiento esencialmente hidrodinámico, en el cual le incluye la presión de radiación, que la presión de radiación va a dominar sobre la presión térmica, y una ecuación de continuidad que incluye el término de pérdida de masa, y que en la ecuación de energía el calentamiento por advección es una fracción de el calentamiento generado por viscosidad. Y para poder resolver el sistema de ecuaciones de manera analítica, él propone soluciones autosimilares. Bueno, este trabajo lo aplicaron a un microcuásar, a un sistema con parámetros que sean compatibles con los que se esperan para un microcuásar. En particular acá lo aplicaron para SS433, y lo que encontraron fueron valores razonables para ese tipo de sistemas. En particular para la temperatura, por ejemplo, pues, se puede ver que en la región más interna se esperan temperaturas del orden de 10 millones de grados, o desde 5 hasta 10 millones de grados, lo cual, bueno, es un resultado admisible. Y en cuanto a la velocidad radial, se encuentran velocidades muy altas, pero acá hay que tener en cuenta que la aproximación que utilizan es una aproximación newtoniana, así que en la región más interna hay que tener un poco de cuidado. Justamente eso lo mostramos aquí en estas advertencias. Debido a que el tratamiento es autosimilar, los efectos de borde en la región más interna no van a ser incluidos de una manera adecuada, y justamente en esas regiones donde los efectos relativistas deben tomar mayor importancia. Por otro lado, algo que se ve en este gráfico es que las variables dinámicas sufren un salto, digamos, una discontinuidad que no está asociada a la presencia de ondas de choque, como suele ocurrir, sino que hay una discontinuidad que es una consecuencia de haber adoptado esa separación del disco de acreción en dos regiones bien diferenciadas. Entonces lo que se debería esperar acá es que en esa discontinuidad aparezca una conexión más suave que la que está mostrando el modelo. Bueno, por otro lado, además el rol de los campos magnéticos es ignorado, aunque en muchos trabajos a continuación de sobre todo en trabajos que llevaron adelante simulaciones hidrodinámicas o simulaciones hidrodinámicas con radiación, ya se advertía que no se espera que los campos magnéticos sean dominantes o sean muy significativos, así que bueno, en principio esta advertencia podría ser considerada como de una manera más suave. Pero, por otro lado, dado que la fracción de advección debe estar determinada por la tasa de transferencia de energía, en realidad las ecuaciones dinámicas que se están empleando se deben considerar como una aproximación muy a primer orden. En realidad lo que se tendría que hacer es un tratamiento más adecuado, en la cual en la ecuación de movimiento se trate de una manera adecuada lo que sería la presencia de la radiación. Bueno, eso es algo que en particular se ve en este es un gráfico de densidad de energía de radiación para discos gruesos en estado de superacreción. Este es un trabajo que estamos desarrollando en el grupo, bueno, que está liderando Leandro Avaroa, en el cual lo que se muestra es para un caso de agujero negro de Schwarzschild, y adoptando un potencial pseudo-newtoniano para poder incorporar de manera adecuada, al menos a primer orden, los efectos de la relatividad, y teniendo en cuenta las transformaciones del orden correspondientes para poder calcular el campo de radiación en el sistema de laboratorio a partir de tenerlo adecuadamente calculado en el sistema de referencia del disco de acreción, se puede mostrar cómo en la región más interna del disco se espera un gran incremento, digamos, una cantidad significativa de densidad de energía que va a servir como budget para que el viento posteriormente pueda ser lanzado. Este trabajo está más enfocado para lo que serían fuentes ultraluminosas de rayos X, pero que, bueno, vale la pena mostrarlo igual porque también, Pablo, en este caso... Sí. tengo una duda. Entonces, en discos alrededor de agujeros negros, ¿cuál es el tamaño máximo del disco que se espera? Porque aquí pusiste como la región interna del orden de algunos radios de Schwarzschild, pero ¿hasta dónde se extiende el disco? Hacia afuera.
El disco de acreción en cuanto al estado, al escenario en el cual se encuentra en estado supercrítico, la extensión de ese disco interno va a depender de la tasa de acreción. Si estamos hablando de una tasa de acreción de, por ejemplo, 1000 veces la tasa de Eddington, se espera que sea del orden de 1000 radios gravitacionales. Ese disco interno en el cual se va a lanzar el viento. En cuanto al tamaño del disco de acreción en sí, bueno, no es un parámetro que el modelo, que a partir del modelo obtengamos, sino que es un parámetro libre del modelo, que seguramente va a depender de los parámetros del sistema binario en sí. Bueno, en este caso es para un sistema binario, pero para otro escenario, bueno, tendrá que ajustarse según las características del escenario. Pero en cuanto a el disco en el cual se encuentra la presencia del viento, está regulado por lo que sería la tasa de acreción. Bien, este M punto es el cociente entre la tasa de acreción respecto al valor de Eddington. Ok, sí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces uno de los trabajos que sirvió como motivación, ya yendo en sí a lo que nosotros hicimos, fue este trabajo del 2017 que realizaron Morilla y colaboradores, en el cual ellos estudiaron si AGNs en estado de acreción super Eddington pueden ser consideradas como fuentes transitorias en estados superluminosos. Bueno, ellos lo que consideraron fue un agujero negro supermasivo que pase por una etapa de superacreción, por ejemplo, lo que puede ocurrir en un evento de disrupción mareal. En ese caso se lanza un poderoso viento que ellos modelaron de forma esférica. Ese viento, cuando hay una región de líneas anchas, ¿no? Tenemos nubes, las nubes BLR, las famosas nubes BLR que están orbitando, siguiendo órbitas keplerianas alrededor del agujero negro, cuando ese viento alcanza las nubes, lo que ellos encuentran es que para algunos parámetros que ellos exploran, se generan ondas de choque radiativas que se propagan en las nubes. Cuando se generan esas ondas de choque radiativas, se van a generar fotones de muy alta energía, y lo que se va a tener es que el viento del disco de acreción se va a calentar y va a incrementar muy súbitamente su brillo. Entonces, a partir de este trabajo que desarrollaron ellos, lo que nosotros nos preguntábamos era, así como ellos encontraron un conjunto de parámetros para los cuales se generen ondas de choque radiativas, debido a la interacción entre las nubes y el viento, ¿se podrán generar ondas de choque adiabáticas? Esa era la pregunta que nosotros nos hacíamos, porque en el caso de que las ondas de choque sean adiabáticas, esos escenarios pueden ser adecuados para la aceleración de partículas, hasta energías muy altas. Esa aceleración de partículas, cuando las partículas se enfríen, cuando las partículas pierdan energía a través de procesos radiativos, va a dar lugar a emisión no térmica en todo el espectro electromagnético. Y esto puede ayudar a responder una de las preguntas que hay en la actualidad respecto a emisión en radio en algunos núcleos galácticos activos que no tienen una evidencia clara de jets. Que eso fue un trabajo que se desarrolla en este paper de Nature de Panessa en el año 2019, en el cual lo que ellos hacen es un estudio o una recopilación sobre los distintos escenarios posibles para tener emisión en radio en estos objetos que se conocen como Radio Quiet AGNs, ¿no? AGNs con una emisión en radio baja. Porque cuando la emisión en radio es alta, esa emisión en radio se asocia a la presencia de jets. Pero cuando la emisión en radio es baja, no queda muy claro a qué fenómeno se puede asociar esa emisión. Entonces, se proponen distintos escenarios, como por ejemplo una emisión coronal, tener una corona magnetizada en torno del agujero negro, y que en esa corona magnetizada se aceleren electrones y que después se emitan en radio a través de emisión sincrotrón. Otro de los mecanismos posibles son eventos de formación estelar. Eventos de formación estelar que den lugar a esta emisión en radio. Otro sería la presencia de vientos en estos AGNs, pero esta sería una emisión en radio a gran escala, no como la emisión que nosotros queremos estudiar en este trabajo, que sería en la región central en la cual se ubican las nubes BLR.
Y por último, otro de los mecanismos que también se ha explorado en la literatura es la presencia de jets, pero que sean jets compactos de baja potencia, ¿bien? Y que sean difíciles de observar. Bueno, entonces a todos estos mecanismos posibles, nosotros lo que hicimos en sí fue pensar un poco en una combinación de una emisión coronal y una emisión debida o impulsada por el viento. Coronal debido a las escalas en las cuales se está trabajando, porque la corona también, estamos hablando de una emisión nuclear. Nosotros también nos referimos a una emisión nuclear, aunque no precisamente a causa de una corona, sino que esté más impulsada por la presencia de un viento, como es el que se muestra en la parte inferior del gráfico. Pero el viento que nosotros consideramos es un viento que se genere en una etapa de acreción superénita. Entonces, eso es en sí nuestro trabajo, digamos. La idea, digamos, conceptual sería esa. Explorar la posibilidad de que se formen ondas de choque adiabáticas en el viento, y a partir de esas ondas de choque adiabáticas, explorar la aceleración de partículas, explorar cuál es la energía máxima que se espera para las partículas, y explorar lo que sería el espectro de la radiación emitida. Bueno, entonces, los pasos a seguir para poder resolver este problema sería caracterizar adecuadamente, en primer lugar, lo que sería el viento del disco de acreción. Después, determinar cuáles son las condiciones para que las ondas de choque en efecto sean adiabáticas. Van a haber condiciones en las cuales las ondas de choque sean radiativas y se parezca al trabajo que hizo Morilla. Nosotros queremos ver qué es lo que pasaría cuando son adiabáticas. Y una vez hecho eso, calcular la emisión no térmica de estas fuentes. Y buscar en la literatura si hay algún caso de estudio en el cual nuestro modelo pueda ser aplicado. Bueno, entonces, el esquema general, gráficamente, para tener una representación, sería esta. Tenemos un disco de acreción que está en estado superénito y que por lo tanto en la región más cercana se va a engrosar. A diferencia del trabajo de Morilla, que ellos consideraron un viento esférico, nosotros consideramos un viento que sea cónico, lo cual está más en línea con lo que muestran las simulaciones actuales sobre este régimen de acreción. El ángulo del cono, digamos, del cono del viento, va a estar determinado por el ángulo que tenga el disco de acreción en la región más interna. El disco también se espera que tenga un aspecto cónico. Bueno, cuando se produce entonces esta etapa de acreción superénita, se va a lanzar este viento, un viento, digamos, moderadamente relativista, y tenemos primero estas líneas punteadas, que yo las veo rojas, en la cual lo que vamos a tener es la fotosfera del viento. Bien, este es un parámetro que es muy importante determinar, porque la fotosfera nos va a determinar una región de oscurecimiento de la radiación. Toda la radiación que esté por debajo de la fotosfera va a ser oscurecida para un observador en el infinito. Bien, por lo tanto, si la radiación que nosotros queremos explorar se produce en el interior de la fotosfera, lo que sería la radiación de banda ancha no va a escapar. Bien, nosotros queremos explorar justamente la radiación de banda ancha. Una gran parte de esa radiación no escapará, mientras que si las interacciones se producen por arriba de la fotosfera, entonces esa radiación sí va a poder escapar libremente hacia el observador. Tenemos también esta otra región de líneas punteadas verdes o azules que nos muestra la región de líneas anchas, la ubicación, el borde de la región de líneas anchas, ¿bien? Donde se espera que se ubiquen estas nubes. Entonces, este sería el escenario ideal que nosotros esperamos encontrar, que las nubes se estén propagando sobre la fotosfera y cuando son alcanzadas por el viento se producen estas ondas de choque que dan lugar a estos bow shocks, en los cuales se aceleren partículas por las interacciones, ¿no? Entonces, acá mostramos, bueno, debido a que no es colineal la dirección de velocidad de las nubes y la dirección del viento, mostramos las direcciones del vector de la velocidad del viento ligeramente inclinadas respecto a la velocidad de la nube, pero en sí lo que nosotros queremos explorar es esta producción de onda de choque, ¿no? Una onda de choque que se propaga en el viento y que forma un viento chocado, y una onda de choque que se propaga en la nube y que forma una nube chocada. Lo que habían explorado en el trabajo de Morilla era las ondas de choque que se propagan en la nube y que ellos encontraron que son radiativas. Lo que nosotros queremos explorar en este trabajo, que exploramos en este trabajo,
son las ondas de choque, pero que se propagan en el viento, y que nosotros queremos encontrar si pueden ser adiabáticas. Bueno, para modelar el viento nosotros utilizamos un modelo simple de un viento esféricamente simétrico, pero con cierto ángulo de colimación, ópticamente grueso y que sea completamente ionizado y que se encuentre en estado estacionario. Utilizamos algunos parámetros que son, digamos, esperables, según lo que encontramos en la literatura, como por ejemplo un viento con una velocidad de 0.1 la velocidad de la luz. Ponemos una tasa de acreción o una tasa de pérdida de masa en el viento, que en sí es lo mismo, del orden de 100 veces la tasa crítica, y que la potencia radiativa sea del orden de la potencia de Eddington. Bueno, y acá tenemos una prescripción para la densidad de materia en el viento. Entonces, este sería nuestro modelito de viento, que es un modelo relativamente simple, pero que ha sido ampliamente utilizado en la literatura y que se espera que al menos nos dé resultados a primer orden. Bueno, calculamos entonces a partir de esa adopción del modelo, dónde se ubicaría la fotosfera del viento, del disco de acreción, resolviendo esta ecuación numéricamente, y nosotros encontramos que la fotosfera se ubica a una distancia sobre el disco de acreción del orden de 10 a la 4 radios gravitacionales, y también calculamos cuál sería la temperatura en la fotosfera, bien, medida en el sistema de referencia de laboratorio. Esto es importante porque además de calcular la emisión no térmica y poder mostrar un espectro de la emisión no térmica debido a estas interacciones entre las nubes y el viento, debemos plotear también juntos cuál sería el espectro esperable para el viento. ¿Bien? Y ver que Pablo, Sí, ¿y ahí la teta sería el ángulo de observación el ángulo del observador respecto a sí, la... exactamente. ¿Y qué significa Sí, SEO? sí, exactamente. Ese tita sería el ángulo de observación. Que cuando se hacen las cuentas, esto termina siendo independiente del ángulo de observación, debido a la simetría que tiene el viento. ¿Y SEO Pero, qué es? ¿KSEO, ROSEO? no, esto se refiere a que es en el marco comóvil. Capa Ah, ok. sería la opacidad. Capa es la Sería opacidad en el marco comóvil y esta sería la densidad en el marco comóvil, K', exactamente. rho'. Entonces el factor Exactamente, gamma por 1 menos beta coseno de teta sale de la transformación de Lorentz cuando pasa del sistema del laboratorio al exact- sistema. Ok. exactamente, sí. Y este sería el ¿Y, factor de Lorentz, el gamma del viento. y Exactamente, gracias. qué Sí. opacidad estás considerando? Por scattering de Thomson, de electrones. Ok. Y algo entonces que creo que quedó la duda a varios de nosotros es, ¿puedes comentar un poco más? Bueno, tal vez al final te lo pregunto. Más bien es una pregunta general, te la hago al final. Ok, gracias. Bueno, dale. Ujú. Bueno, entonces lo que sigue es estudiar cómo son estas ondas de choque. En primer lugar, lo que nosotros exploramos era la velocidad que tendrían las ondas de choque, tanto la onda de choque que se propaga en la nube, que sería esta B sub RS, debido a que sería un shock reverso, y la otra sería la velocidad que se propaga en el viento, ¿bien? Que puede ser un BS, referida a un bow shock, o también se puede encontrar en la literatura como un FS por forward shock o shock delantero, ¿bien? Y utilizamos una aproximación plano paralela. Esto es esperable que se produzcan estas ondas de choque debido a que tenemos esencialmente una colisión de una nube supersónica con un fluido supersónico. Bueno, algo que es muy importante calcular Pablo, son las... Sí, antes, es que bueno, esto que mencionas del reverse y el forward también lo vemos en GRB. Mi pregunta es si de manera observacional hay forma de ver estas componentes, o bueno, si tú las has visto. no, particularmente yo no las he visto. Y en cuanto a eso, no lo he investigado, la verdad. Ok, Para pero estos las escenarios, al distancias, menos, o sea, de justo no colisión. sé, no sé si las distancias o, bueno, o sea, los parámetros son observables o no sé si están demasiado cerca, muy densos, muy opacos, no, no sé. Los parámetros, decís,
O sea, del ¿qué tal? AGN que nosotros empleamos. Más bien el radio al que estás, el radio al cual se observarían, por ejemplo, ese cambio de pendiente, o sea, bueno, que observes un cambio en la velocidad. No sé si es observable o no, pero Ah, sí, eso probablemente lo puedo explicar mejor un poco más adelante, cuando ok, muestre dónde es que se espera que se produzca la radiación. ok, muchas gracias. Pero lo podemos ver ahí y si queda la duda, si no, la podemos seguir discutiendo al final. Sale. Dale, gracias. Pero bueno, otros parámetros que son importantes para poder caracterizar adecuadamente el sistema son las escalas de inestabilidades, la escala que le tomaría a la nube penetrar el viento, porque la nube debe ingresar en el viento. Si la nube no es alcanzada por el viento directamente, la nube en su movimiento va a tener que penetrar el viento del disco de acreción. Bien, y nosotros lo que hacemos es poder comparar esas escalas temporales, que encontramos que el valor de esas escalas va a depender de la posición sobre el objeto compacto, sobre el disco de acreción en la cual se produzca la interacción, para poder encontrar cuál sería la región óptima para que se produzca esta emisión y después compararla con si es una región, digamos, compatible con lo que se espera para que se encuentren esas nubes BLR. Bien, digamos que si esta región óptima se encuentra a, no sé, 100 radios gravitacionales del objeto compacto, bueno, en realidad nos está dando que no es esperable para nada, porque las nubes BLR no se espera que se encuentren ahí. Se espera que se ubiquen a partir de más o menos 1000 radios gravitacionales, 10.000 radios gravitacionales. Bien, pero bueno, entonces para poder ver si nuestro modelo es adecuado o no, nosotros determinamos esas escalas temporales. Bien, calculamos las escalas temporales por inestabilidades hidrodinámicas típicas de Kelvin-Helmholtz, de Rayleigh-Taylor. Calculamos cuál es el tiempo que le toma a la onda de choque reversa cruzar la nube, y después vemos si se espera o no que las nubes sobrevivan a esas interacciones. Sumado a eso, lo que hacemos posteriormente es calcular la longitud de enfriamiento asociada a esas regiones. Bien, la longitud de enfriamiento es un parámetro que nos va a indicar si van a ser adiabáticos o van a ser radiativas las ondas de choque, para lo cual nosotros tenemos que comparar la longitud de enfriamiento con las escalas espaciales típicas del sistema. Si nosotros obtenemos que la longitud de enfriamiento es mucho más grande que la escala espacial involucrada, pues la onda de choque va a ser adiabática. Y si la longitud de enfriamiento va a ser mucho más corta que la escala espacial, pues va a ser radiativa. Y lo que nosotros vemos en este gráfico es lo que nosotros esperaríamos para tener ondas de choque adiabáticas, que estas escalas espaciales, que esta longitud de enfriamiento, para el caso de la onda de choque que se propaga en el viento, sea mucho más grande justamente que el tamaño del bow-shock que mostramos acá. Y por otro lado tenemos acá, para el tamaño del bow-shock que tenemos acá en rojo. Y por otro lado tenemos acá un caso para la onda de choque que se propaga en la nube y el tamaño de la nube. Y en este caso sí se esperaría que el choque que se propaga en la nube sea radiativo, similar a lo que se obtiene en el trabajo del 2017 de Morillo. Y este sería el gráfico que nosotros obtenemos, digamos. Hay unas regiones que son sombreadas, que serían las regiones prohibidas, digamos. Regiones prohibidas se refiere a que todo lo que está sombreado se encuentra por debajo de la fotosfera. Entonces, todas las interacciones que ocurran en esa región sombreada, que va a dar lugar a radiación, va a ser una radiación que esté oscurecida para el observador. Mientras que lo que esté comprendido entre la región no sombreada y esta línea negra, que lo que marca es el tamaño típico de una Broad Night Region para los parámetros que nosotros adoptamos, lo que marca sería la región en la cual, si en esta zona se producen las interacciones y las nubes efectivamente pueden sobrevivir, y las ondas de choque efectivamente son adiabáticas, pues entonces esa radiación sí podrá escapar. Podemos ver, por ejemplo, en este gráfico de la derecha, que justamente en esta zona, lo que nosotros tenemos es que los choques que se propagan en el viento son adiabáticos, ¿no? Porque la escala de enfriamiento es mucho más grande que la escala espacial. Mientras que los choques que se propagan en la nube tienen una longitud de enfriamiento mucho más corta
que el tamaño de las nubes, y por lo tanto, esos choques van a ser radiativos, similar a lo que se encontraban en los trabajos previos. Mientras que en esta misma zona nos vamos a fijar qué es lo que pasa al comparar las escalas temporales. Lo primero que encontramos es que el tiempo, o la escala temporal típica de formación del bow shock, es la más corta de todas, lo cual es bueno, porque nos dice que efectivamente se va a poder formar esta región de interacción antes que la nube sea destruida. Acá tenemos el tiempo de penetración de la nube, lo cual marca que es la segunda escala temporal más importante, lo cual también es bueno, porque entonces las nubes que no están dentro del viento van a poder penetrarlo completamente. Penetrarlo me refiero a ingresar al viento, no a ingresar y después salir del viento, que de hecho no van a poder hacerlo, porque es la escala temporal más grande, pero sí van a poder al menos ingresar completamente antes de ser destruidas. Y serán destruidas, y acá se muestran donde aparecen estas escalas temporales por inestabilidades, ¿bien? Que serían, acá están todas, más o menos todas coinciden, lo que sería la inestabilidad por Kelvin-Helmholtz, por Rayleigh-Taylor, y además lo que sería el cloud crashing, que sería la destrucción de la nube o la ablación de la nube debido a el cruce del choque reverso. ¿Bien? Bueno, y que haya quedado por fuera de esta zona donde se encuentra la fotosfera, el borde externo de la región de líneas anchas es bueno, porque se espera que en esa zona se ubiquen las nubes Bel Air. Y además, también estamos obteniendo que, para parámetros típicos, esos choques van a ser adiabáticos en el viento, y además las nubes van a poder sobrevivir al menos un tiempo antes de ser destruidas por las inestabilidades. Lo cual también hay que tomarlo un poco con pinzas, este tiempo de inestabilidades, porque si se encuentran también campos magnéticos, lo que se espera es que este tiempo aumente. ¿Bien? Lo cual ha sido mostrado en algunas simulaciones que se encuentran en la literatura. Entonces, esto lo tenemos que interpretar como una cota inferior del tiempo en el cual se manifiesten estas inestabilidades. Así que bueno, una vez que obtuvimos esto, lo que hicimos fue en adelante considerar esta ubicación, que no sé si por ahí va un poco en línea con lo que me preguntabas vos, Rosa, respecto a en qué escala espacial nosotros nos ubicamos para trabajar, y es en esta, a una distancia de más o menos 0.01 parsecs, desde el objeto compacto. En esa distancia donde nosotros vamos a considerar que se encuentran las regiones de interacción entre las nubes y el viento, para todo el análisis posterior. Bueno, entonces, una vez hecho eso, lo que hicimos fue suponer una inyección de poblaciones, tanto de electrones como protones relativistas, y en primer lugar, explorar cuáles son las escalas temporales de enfriamiento para esas partículas relativistas. Cuando son inyectados electrones y protones, bueno, por un mecanismo típico de Fermi, vamos a poder calcular las energías máximas esperables para esas partículas al comparar el tiempo de aceleración con el tiempo de aceleración de esas partículas, debido a estos mecanismos de aceleración, al compararlos con las escalas temporales de enfriamiento por pérdidas radiativas y las escalas temporales de escape de las partículas de las zonas de enfriamiento. En este caso, por pérdidas difusivas. Es importante señalar que en este trabajo lo que estamos adoptando es un modelito Wanson, lo cual, bueno, lo que nos quiere decir es que vamos a considerar una homogeneidad en algunas variables dinámicas del sistema, como por ejemplo el campo magnético o el campo de densidad de materia. Bien, bueno, entonces aquí a la izquierda lo que mostramos es el gráfico de escalas temporales para electrones, y a la derecha el gráfico de escalas temporales para protones. Estamos considerando interacciones con el campo magnético, que da lugar a radiación sincrotrón, interacciones con el campo de fotones de la fotosfera, lo cual da lugar a emisión por dispersión Compton inversa. También la interacción con la materia fría, que se encuentra en esas regiones, que da lugar a interacciones, para el caso de los electrones, por Bremsstrahlung relativista, y en el caso de los protones, por colisiones inelásticas protón-protón. Y también consideramos pérdidas por convección, que este sería un mecanismo de escape, y también un mecanismo de escape por difusión, en el cual adoptamos, bueno, como no tenemos, digamos, una simulación detrás que nos dé luces
sobre cómo es que ocurre este proceso en sí. Lo que nosotros adoptamos es un parámetro más conservativo, que sería la difusión, teniendo lugar en el régimen de Bohm. Bueno, consideramos para la densidad del campo magnético, la densidad de energía, que sea 0.9, la densidad de energía disponible en energía cinética, es decir, que esté en un régimen de subequipartición, lo cual debe ocurrir para que tenga lugar este mecanismo de aceleración por Fermi. Consideramos una eficiencia de aceleración moderadamente baja, 10 a la menos 3. Bueno, esto es como calculamos la convección. Bueno, entonces con este gráfico lo que nos muestran es cuando encontramos la intersección entre la escala de aceleración y la escala de enfriamiento más relevante, lo que vamos a encontrar es cuál es la aceleración, cuál es la energía máxima que se espera para las partículas. En este caso, para los electrones, encontramos que se espera que se inyecten electrones de hasta 1 teraelectronvoltio, mientras que en el caso de los protones, lo que encontramos es que se espera que se inyecten protones con energías de hasta 100 teraelectronvoltios. Y también encontramos diferencias en cuanto a cuál es el mecanismo de enfriamiento más dominante. En el caso de los electrones sería la radiación sincrotrón, mientras que en el caso de los protones serían las pérdidas por convección. Bueno, lo cual es esperable, ¿no? Porque los protones se enfrían de manera mucho más ineficiente en radiación sincrotrón. Sí. ¿Y qué son las pérdidas por convección? Las pérdidas por convección sería debido a el flujo, digamos, por advección del material. El tiempo de convección lo estimamos de esta manera, como el tamaño del bow shock dividido la velocidad del viento. ¿No? No me queda muy clara la diferencia entre... ¿Esa no es la difusión simplemente? Que tienes las partículas que se salen de la región. ¿Por qué la convección? No, lo que sería la convección es que sigue el movimiento macroscópico del fluido. Ah, ok. Se sale con el viento. Exactamente, exactamente. ¿Y la difusión? La difusión es las pérdidas por difusiones típicas en el régimen de Bohm. Que estas pérdidas por difusión, a diferencia de lo que pasa con la parte de convección, sí van a depender de la energía de las partículas. Por eso es que muestran una pendiente, a diferencia de las pérdidas por convección. Las pérdidas por convección no muestran una pendiente, porque en realidad de lo que dependen es de la velocidad macroscópica del fluido, y todas las partículas se mueven con el mismo fluido, entonces no, todas van a mostrar la misma escala temporal. ¿Y lo que tienes en el eje Y es como el inverso del tiempo, entonces, o algo así? Exactamente, sí. En lugar de mostrar tiempo, lo que se muestran, digamos, es la tasa. La tasa de aceleración, la tasa de enfriamiento, exactamente. Ok. Gracias. No, por favor. Bueno, y acá mostramos también inverse Compton para los electrones, y acá sería P gamma para los protones, ¿no? Serían las interacciones fotohadrónicas. Ambas son con el mismo campo de radiación, que sería el campo de radiación de la fotosfera. Nosotros lo comparamos también con el campo de radiación sincrotrón, para analizar lo que sería self-synchrotron Compton, pero nos dio que era subrelevante comparado con el campo de radiación de la fotosfera. Por eso solamente mostramos el de la fotosfera. Bueno, y una vez que tenemos determinada cuál es la energía máxima de las partículas, lo que hacemos es determinar cuál sería el espectro esperado para las partículas, para lo cual hay que resolver una ecuación de transporte, que es una ecuación en sí, una ecuación de continuidad en el espacio de fases, que en su expresión más general tiene en cuenta los cambios temporales y tiene en cuenta también las inhomogeneidades de la región. Nosotros vamos a suponer, un caso más simple, digamos, que sería el de estado estacionario, en el cual no van a aparecer estas derivadas temporales, pero además, como estamos suponiendo un modelo One-Son, tampoco van a aparecer las inhomogeneidades en el material, en la fuente. Bien, entonces la ecuación que tenemos que resolver es esta, que involucra las pérdidas radiativas, que serían las pérdidas continuas, ¿no?, de energía de las partículas, y que por otro lado también involucran las pérdidas que serían las pérdidas por escape. Bien, para la inyección de partículas, nosotros suponemos una inyección de tipo ley de potencias con un cutoff exponencial. Esta energía máxima es la que ya determinamos previamente, y esta ecuación tiene una solución analítica. Bueno, entonces resolvemos numéricamente esta expresión y podemos obtener cuál es el espectro de las partículas. Esto es importante porque para poder determinar cuál es la radiación emergente, nosotros necesitamos determinar cuál es la distribución de partículas que den lugar a esa radiación. Por eso previamente tenemos que resolver esta ecuación.
Bueno, y acá lo mostramos tanto para electrones como para protones, y podemos ver cómo se extiende, en el caso de los electrones, hasta energías un poco por debajo de 1 teraelectronvoltio, mientras que en el caso de los protones, hasta energías un poco por arriba de 100 teraelectronvoltios. Bueno, y con eso calculamos cuál sería la distribución de energía espectral asociada a los distintos procesos radiativos que estamos considerando, y exploramos distintos parámetros. Este A se refiere a la relación entre electrones y protones. Bien, cuando A vale 100, quiere decir que tenemos 100 veces más protones que electrones. Para poner un ejemplo, si la potencia total disponible en partículas relativistas es del orden de 10 a la 40 ergios por segundo, prácticamente ese 10 a la 40 se va a ir en protones, en el caso de A igual a 100, mientras que 10 a la 38 se va a ir en electrones. Y por eso vamos a tener una diferencia en estos órdenes de magnitud de la luminosidad de los procesos hadrónicos. Esta curva roja se refiere al decaimiento de piones neutros, fotones por decaimiento de piones neutros que se producen en colisiones protón-protón, respecto a esta curva, por ejemplo, azul, que es sincrotrón de electrones, o esta curva verde, que es emisión por dispersión Compton inversa, también de electrones. Esta curva anaranjada de acá es sincrotrón de protones. Bien, cuando A vale 0.01 es al revés. Quiere decir que hay 100 veces más potencia en electrones que en protones. Por eso es que ahora las curvas de los espectros que corresponden a los procesos leptónicos van a quedar por arriba de esta curva que corresponde al proceso protón-protón. Bien, y aquí exploramos distintos índices espectrales, qué es lo que pasaría cuando P vale 2, qué es lo que pasaría con un índice de 2.4, qué es lo que pasaría con un índice de 1.7, ¿no? Estos dos últimos valores son valores extremos pero admisibles dentro de este mecanismo de Fermi. Bien, nosotros quisimos explorarlo también para poder ver cómo es que cambiaría el espectro según estos cambios, ¿no? De estos parámetros. Entonces, bueno, algo que podemos ver es que la emisión en radio se va a ver favorecida para modelos leptónicos, mientras que la emisión en gamma se va a ver favorecida principalmente para modelos hadrónicos. Bueno, pero una vez calculado ese espectro, ese es el espectro emergente, que debe ser corregido por efectos de absorción, a menos que los efectos de absorción sean irrelevantes para el problema que estamos estudiando. Entonces, nosotros aquí exploramos qué es lo que pasaría con la absorción por aniquilación fotón-fotón, considerando dos campos de fotones blancos. Uno serían los fotones de la fotosfera, y otros serían los fotones de la emisión sincrotrón. Y exploramos cómo es que cambiaría el espectro, cómo es que el espectro se ve modificado al incluir estos efectos de absorción. Y nosotros acá calculamos el factor de atenuación, y lo que vemos es que lo que sería la curva azul prácticamente siempre vale 1, es decir, la luminosidad no va a cambiar. En el caso de la absorción interna, es decir, la absorción con el campo de radiación interno, o que se genera internamente, que sería el campo de radiación sincrotrón. Mientras que cuando consideramos la radiación que proviene de la fotosfera, vemos que sí hay una modificación, pero es una modificación de 0.3, que se espera que sea, es decir, que el espectro se vea ligeramente atenuado, nada más que no cambie mucho. Estos cálculos están hechos para estos dos parámetros, A igual a 100, P igual a 2, es decir, un modelo hadrónico, con un índice espectral de 2. Bueno, y acá podemos ver cómo hay un cambio, pero es un cambio muy, muy bajito, ¿no? Que prácticamente no hay un cambio. Mientras que, bueno, en la parte de radio, este proceso de aniquilación fotón-fotón no nos va a dar ningún efecto, ¿no? Como esperamos. Entonces, hasta acá lo que tendríamos ya es un espectro corregido. A partir de tener ese espectro corregido, lo que hicimos fue explorar, bueno, cómo serían los flujos esperados, porque todos estos espectros corresponden a una sola interacción entre la nube y el viento, pero no se espera tener una sola nube dentro del viento del disco, se espera tener una población de nubes. Entonces lo que nosotros hicimos fue, considerando que todas las nubes son idénticas y que todas interactúan en la misma posición, digamos, o a la misma distancia, mejor dicho, a la misma distancia del objeto compacto, calcular cómo sería el flujo esperado. Y superponer a ese gráfico las curvas de sensibilidad de los instrumentos
tanto que operan en radio como en la región de rayos gamma. Estos son algunos gráficos que nosotros obtuvimos para 100 nubes, para 10.000 nubes y para 1 millón de nubes. Y nosotros encontramos que en general en todos los casos la emisión en radio sería detectable en este tipo de fuentes, mientras que la emisión en gamma sería detectable, pero en un modelo hadrónico y con una gran cantidad de nubes. Igual 10 a la 6 es una cantidad que se esperaba en sí. Hay trabajos que ponen la cantidad de nubes, no en estos escenarios, pero sí en nubes BLR en general, en galaxias Seyfert, entre 10 a la 8 y 10 a la 12 nubes. Así que bueno, dentro de todo esto puede llegar a ser admisible dentro de los parámetros que hemos adoptado. Y esto hacemos lo mismo, pero ahora para un modelo leptónico. En un modelo leptónico para 100 nubes, 10.000 nubes y 1 millón de nubes. Vemos acá también que estas fuentes podrían ser detectables con Fermi, donde esos fotones corresponderían a dispersión Compton inversa, mientras que con lo que serían las futuras facilidades de CTA no serían observables. Estas fuentes en general. Acá hacemos un cambio con la distancia, porque bueno, también es importante, no lo mencioné en la parte anterior, pero estos gráficos corresponden a una distancia de 5 megaparsecs, ¿bien? A unas galaxias cercanas. Hacemos esos mismos gráficos, pero considerando un valor de redshift de 0.1, yéndonos a más o menos 4.5 gigaparsecs, a una distancia mucho más lejana, y consideramos que cuando hay una cantidad de nubes muy grande, estas fuentes pueden ser detectables en radio. No son detectables en ningún caso en rayos gamma, pero sí pueden serlo en la banda de radio. ¿Y cuál es el AGN más cercano? Para tener una idea. En este caso, nosotros lo ¿A qué exploramos distancia está? para Markarian 335, digamos, el AGN más cercano que cumpla con las condiciones que nosotros estamos explorando, que sea superacretante y demás. Eso corresponde de la literatura, el que encontramos y que fue con el que testeamos es Markarian 335, que lo voy a mostrar justo a continuación. Ok. Que fue donde aplicamos nuestro modelo de estudio, a 86 megaparsecs. No sé si hay alguno más cercano que este, pero este fue el más cercano que encontramos, con observaciones disponibles en radio, y además con una tasa de acreción que esté, o con una luminosidad que esté, digamos, relativamente bien establecida. Entonces, bueno, nosotros aplicamos nuestro modelo a este IGN, a Markarian 335. Estos fueron los parámetros que nosotros encontramos, que serían los más adecuados para poder construir un espectro que sea compatible con lo observado, por un lado que no, digamos, que respete el límite superior impuesto por Fermi. Esta fuente no se detectó con Fermi, por lo tanto no puede quedar el espectro por arriba. Estas partes de acá, estos puntos corresponden a, o se espera que correspondan a otras partes de la fuente. No a la parte de la interacción entre el viento y la nube, sino a el disco de acreción o a una corona alrededor del agujero negro. Por lo tanto, lo esperable acá, o lo importante que nosotros queríamos encontrar, era que esta curva roja, que lo que muestra es el espectro de la fotosfera del viento, no sobrepase esos datos observacionales. Bueno, nosotros encontramos que no lo sobrepasaba y que además, por ahí, incluso el pico es compatible con un bump, digamos, ¿no? Que por ahí puede llegar a contribuir. Y estas observaciones en radio, tanto hechas con BLA y con BLBA, podían llegar a ser explicadas con este modelo bajo estos parámetros. Y esto fue parte de un trabajo que nosotros publicamos este año, hace un par de meses. Y algo que estamos explorando ahora es si estas fuentes, así como son fuentes de radiación no térmica, o como podrían ser fuentes de radiación no térmica, si también podrían ser fuentes de neutrinos. Para lo cual, nosotros nos hicimos una pregunta un poco preliminar, que es, nosotros hemos encontrado casos en los cuales las ondas de choque que se propagan en el viento son adiabáticas y las que se propagan en las nubes son radiativas. Como por ejemplo, se ha explorado en otros problemas, como de nubes BLR propagándose en el viento de galaxias Starburst, o nubes BLR que interactúan con el disco de acreción de la galaxia, que le pegan al disco de acreción de una galaxia. Nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿qué pasaría, o mejor dicho,
¿Se pueden dar condiciones para que pase lo contrario? Que la onda de choque que se propaga en la nube sea adiabática y que la que se propaga en el viento sea adiabática o radiativa, no importa, pero que la que se propaga en la nube sea efectivamente adiabática. Y eso se debe a que si la onda de choque en la nube es adiabática, vamos a tener un reservorio, digamos, un reservorio de potencia disponible mucho más grande que el que encontrábamos para ondas de choque adiabáticas en el viento. Y eso lo que podría hacer es que sean las fuentes más detectables, y en el caso de los neutrinos, que también, en principio, quizás puedan llegar a ser detectables con IceCube o con la próxima generación de IceCube. Entonces, nosotros estudiamos estos dos casos. Una tasa de acreción moderadamente super Eddington, pero moderadamente baja, 10 veces la tasa de Eddington, la velocidad del viento, que está calculada a partir de esta tasa de acreción, y la posición de la fotosfera también. En este gráfico de la izquierda, la línea negra lo que marca es la ubicación del borde externo de la Brown Light Region, mientras que la línea marrón o roja lo que marca es la ubicación de la fotosfera. Este gráfico es muy parecido a lo que encontramos en lo que discutimos previamente, ¿no? Tenemos que las regiones de interacciones ocurren en una región donde la escala de enfriamiento del shock en el viento es mucho más grande que el tamaño del bow shock, por lo tanto el shock en el viento será adiabático, mientras que, fíjense ahora, la escala de enfriamiento del shock en la nube va a ser también más grande que el tamaño de la nube. Por lo tanto, aquí vamos a estar también en una condición de adiabaticidad. Pero fíjense también este caso, que es un caso muy interesante, en el cual la Brown Light Region queda por debajo de la fotosfera. Bien, al quedar por debajo de la fotosfera, va a haber una parte de la radiación que esté oscurecida. Vamos a tener acá que los choques en la nube sean también adiabáticos, pero a diferencia de lo que teníamos antes, ahora los choques en el viento serían radiativos. Debido a que la tasa de acreción es muy alta, lo que se va a esperar es que acá la potencia disponible sea mucho más grande. ¿Bien? Y por más que quede por debajo de la fotosfera del viento, como lo que aquí queremos estudiar son los neutrinos sí van a poder escapar de la región. Aunque la región esté oscurecida, los neutrinos sí podrían escapar en principio. Entonces nosotros estuvimos explorando este problema, calculamos los espectros esperables para los parámetros que mostré anteriormente, los espectros radiativos, y calculamos cómo sería el flujo de neutrinos, y lo comparamos con esta, por ejemplo, que corresponde a IceCube. Bien, pero IceCube la próxima generación, no la actual. En la actual no va a ser detectable de ninguna manera, pero con la próxima generación de este observatorio IceCube sí podría llegar a ser detectable. Bien, y aquí hicimos toda una exploración para distintos parámetros de este F sería el factor de llenado en el viento, que lo que nos diría es la relación entre el volumen del viento ocupado por las nubes y el volumen de todo el viento, ¿no? Entonces, ¿cómo para un factor de llenado relativamente alto, lo cual se refiere a una gran cantidad de nubes en el viento, o a nubes de un tamaño más grande, lo que encontraríamos es que sí podrían llegar a ser detectables? Entonces, actualmente lo que estamos haciendo es explorar un poco más todo esto y encontrar un rango de parámetros que sean admisibles y que además nos den lugar a que puedan llegar estas fuentes a ser observables por una próxima generación de observatorios de neutrinos. Este es un trabajo que actualmente estamos en preparación. Y entonces, a modo de resumen, lo que nosotros hemos hecho fue calcular la emisión no térmica de las nubes de la Brown Light Region que se propagan en el viento de un disco de alrededor de un agujero negro supermasivo en un estado de acreción supercrítico. Para el viento supusimos un modelo de viento estacionario con simetría esférica y moderadamente relativista, y lo que encontramos es que las ondas de choque que se propagan en el viento típicamente son adiabáticas, mientras que las que se propagan en las nubes típicamente van a ser radiativas. También encontramos que los mecanismos de absorción para la radiación de fotones gamma son relativamente poco significativos, por lo tanto, la radiación de muy alta energía sí puede escapar en estas fuentes. Y, bueno, algo que fue interesante, digamos, lo que sería una conclusión final del trabajo que encontramos fue que los AGNs en estado supercrítico pueden tener una emisión en radio detectable,
y no es necesario invocar la presencia de jet. Entonces este sería como un mecanismo nuevo de emisión en radio en ausencia de jets, pero que requiere una tasa de acreción alta. Y si lo que nosotros queremos es inyectar protones ultra relativistas y que tenga una subsecuente emisión de neutrinos, lo que se requiere es que los choques en las nubes sean adiabáticos. Y eso forma parte todavía de un trabajo en preparación. Pero bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Pablo. Pues comenzamos con las preguntas, por favor, muchachos. No me di cuenta que mi nombre es Felipe, pero bueno, soy yo. O sea, sí, disculpen. Entonces, pues no sé, manitas o alguien que quiera abrir el micrófono. A ver, empezamos con... Enrique primero, por favor. Gracias, Pablo. Oye, hablas ahorita al final de neutrinos, y supongo que todos estos están producidos en tus ondas de choque, pero si tienes acreción supercrítica o bueno, hipercrítica, en uno de estos casos, el disco, en principio también debería estar produciendo una gran cantidad de neutrinos. Supongo que van a tener diferente temperatura y por eso es que podrías distinguir unos de otros. Y la otra pregunta relacionada con esto es, si incluyes campo magnético en tu disco, pues es probable que tengas Blanford, Snajek, Blanford Payne, cosas de ese estilo en el interior, y eso también podría generarte bolón de procesos con neutrinos. Entonces, ¿cómo distinguirías estos de los que generes en digamos, por el proceso mismo de acreción? Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, en cuanto a la primera, totalmente de acuerdo, sí. No sé si bien, no exploramos al menos, si para estas tasas de acreción el disco se va a enfriar eficientemente por neutrinos. No fue algo que exploramos, pero sí fue algo que en la literatura encontré de tener algunos modelos ya no de ADAFs, sino de ENDAFs, de flujos de advección dominados por neutrinos. Sí, encontré lo que vos estás diciendo, es totalmente cierto, de que se esperaría encontrar neutrinos, pero no sé si serían los neutrinos con estas energías que nosotros esperamos para estos modelos hadrónicos, donde estamos hablando de detectar flujo de neutrinos con energías que lleguen hasta, acá esto sería 10 a la 6 gigaelectronvoltios, es decir, hasta el peta electronvoltios, 10 a la 15 electronvoltios. Me parece que por ahí esas energías pueden llegar a servir para distinguir entre un caso y el otro, claro. Pero en cualquier caso, al menos hasta donde lo tengo entendido yo, la emisión de neutrinos en esos discos de acreción requiere tasas aún más altas que la que nosotros exploramos en estos trabajos. Pero bueno, yo no soy un experto en esa parte de la emisión de neutrinos en los discos mismos. Nada más te respondo de lo que he leído. Seguramente ustedes saben mucho más que eso y me van a poder corregir y vamos a poder precisar un poco más. Y en lo segundo, sí, si vamos a tener campos magnéticos en el disco de acreción, un mecanismo de Blanford-Snajek para la producción de jets, seguramente va a poder tener lugar. Eso es algo que también ya se exploró en algunos trabajos con simulaciones de estos discos supercríticos, ya no explorando solamente desde la hidrodinámica con radiación, sino magnetohidrodinámica con radiación. Pero este trabajo está enfocado a el caso de los radio quiet AGNs, de núcleos galácticos activos con baja emisión en radio y sin presencia clara de jets. Entonces, digamos, por ahí lo que estás diciendo es algo que va a dar lugar, por supuesto, a toda la producción de procesos radiactivos, cálculo de neutrinos y demás, desencadenados por la presencia de un jet. Okay. Mientras que esto está más enfocado a qué es lo que pasaría, digamos, en ausencia de un jet, y sin embargo una fuente que aún así presenta emisión en radio. No sé si eso ayuda un poco a responder las preguntas. Sí, gracias. No, a ti. Gerardo, por favor. Sí, hola Pablo, muchas gracias por la charla, estuvo muy bonita. Hola, Gerardo. Una pregunta respecto al radio de la fotosfera. ¿Es afectado por el tamaño del agujero negro?
A ver, vamos para atrás. Bueno, sí, en algo así, creo que es de las primeras, debía preguntar antes. Ajá, Claro, la ubicación de la fotosfera, bueno, acá es donde nosotros calculamos la profundidad óptica. Esto va a depender de la densidad del viento, va a depender del mecanismo de opacidad, y va a depender también de la velocidad del material, la velocidad del viento. Entonces, los parámetros fundamentales para calcular la posición de la fotosfera van a ser tres. Uno es la masa del agujero negro, que va a ir en línea con el tamaño del agujero negro, por supuesto. Otro es la tasa de acreción, y el otro es la velocidad del viento. La velocidad del viento, por ahí no es un parámetro completamente libre, porque en realidad va a depender de los otros dos. Entonces, en realidad, con lo que nosotros nos deberíamos quedar es con la masa del agujero negro y con la tasa de acreción. Esos van a ser, digamos, los parámetros fundamentales que van a determinar la ubicación de la fotosfera. muchas gracias. Bueno, tú estás con agujeros negros supermasivos, ¿no? Pero ¿crees que se pueda aplicar como un agujero negro más pequeño? Sí, sí, por supuesto, porque esto se aplicó, o al menos en los primeros trabajos que hicieron, lo aplicaron para microcuasares. Ah, Entonces, sí, sí, completamente. Esto se podría aplicar también para agujeros negros estelares, que acreten en este régimen, ¿no? ok, muchas gracias. Fabio. Gracias a ti. Sí, gracias por la charla, Pablo. Entonces, siguiendo la pregunta de Gerardo, ¿cuál sería para entender esto, ¿no? ¿Cuál sería ¿Nos puedes decir un poco más sobre estos clamps? ¿Qué densidad tienen? ¿Qué masa tienen? ¿Qué tamaño tienen? Por favor. A ver, ¿O las lo nubes. pusiste? Ah, las nubecitas estas, sí. Sí, creo El tamaño no que, sabía, lo pusiste. Ajá. no sé si lo puse aquí, perdón, ¿eh? Sí, bueno, esto lo puse para Markarian 335. Ah, El ok. tamaño de la región de líneas anchas sería un poco más, un factor de 10 al de 10.000 radios gravitacionales. En este caso, nosotros consideramos una cantidad alta de nubes, pero aún así, digamos, admisible, 10 a la 12 nubes, un factor de llenado de la Brunei Region del orden de 10 a la menos 3. Y en cuanto al tamaño de las nubes, el tamaño va a estar seteado por este factor de llenado, ¿no? Porque este factor de llenado lo que nos marca es el cociente entre el volumen ocupado por las nubes y el volumen total del viento. Y como nosotros tenemos este parámetro libre que sería el número de nubes, con el número de nubes y el volumen total del viento, vamos a poder determinar cuál sería el tamaño de estas nubes, que se espera que sean del orden de 10 a la 13 centímetros, más o menos. ¿Y qué densidad tienen estas nubes? Acá seteamos 10 a la 10 partículas por centímetro cúbico. Entonces tienes una onda de choque y ¿sabes la diferencia entre la velocidad la densidad del viento que está llegando, chocando contra la nube? Sí, ¿Cuál sí, sería la sí, sí. densidad de la... Acá lo Ajá. que debe pasar, a ver, un segundo. Acá la densidad del viento es del orden de 10 a la 6. Acá lo puse justamente. En Ah, la ok, región de ok. interacción. Entonces Y realmente tenemos un viento tienes mucho más tenue. un viento que choca contra una pared, ¿no? Básicamente, porque tiene una densidad Exactamente, 4 veces más grande. exactamente, sí. Si tienes Exactamente. un jet de un agujero negro estelar, debería ser una nube bien densa y eh, debería ser una nube muy densa, ¿no? No una... Claro, sí, exactamente. Pero fíjate que también que si esto para una región de interacción en la posición en la cual nosotros la seteamos, pero si la tasa de acreción es muchísimo más grande, esta densidad también va a ser más grande, y en la región de interacción lo que puede llegar a pasar es que la densidad del viento sea mayor que la densidad de la nube. Y eso es lo que pasaba en este caso de acá. Eso es lo que pasaba en este caso de acá, donde los choques que se propagan ahora en la nube van a ser los adiabáticos, mientras que los que se propagan en el viento van a ser los radiativos. Eso se debe a que al elegir este conjunto de parámetros, resulta que en la zona de interacción se espera que el viento sea ahora mucho más denso que la nube. Ok, ok. Gracias. ¿A ti? Enrique. Gracias. Con respecto también a la pregunta de Gerardo,
¿En microcuasares se han observado estas nubes? No, estas son nubes que están alrededor de agujeros negros supermasivos. No, Entonces, en para microcuasares no. En microcuasares lo que podría pasar es, por ejemplo, en una binaria de alta masa, en la cual el objeto donante, no el objeto compacto, sino el objeto donante es una estrella temprana, lo que se espera es que en estrellas tempranas tengan vientos estelares poderosos. Y esos vientos, a cierta distancia de la estrella, ya adoptan una estructura grumosa, una estructura de clamps. Okay. Entonces, son esos clamps los que podrían jugar el rol de estas nubes BLR, o lo que podría también pasar es que en ausencia de esos clamps, es el mismo viento del disco de acreción el que a cierta distancia también, por inestabilidades, adopta una estructura de clamps. Entonces, si es un viento episódico, puede llegar a pasar que esos clamps interactúen con un nuevo viento del disco de acreción. Pero en ese caso, en estos microcuasares, bueno, en general sí tienes un jet, pero supongamos que estás en una etapa que no tiene jet, igual tienes un viento del disco, Claro. supongo que va a ser muy fuerte, entonces esos clumps tendría, digamos, para que no los desbarates antes de que entren a esta región, ya de veras tendría que estar lejísimos, ¿no? Va a depender del cociente, va a depender de las densidades que tengan los clamps también. Sí, probablemente sí tengan que estar a una distancia más alejada, pero va a depender de la densidad que tengan. Si son unos clamps que provienen del mismo viento del disco, o si son unos clamps que provienen del viento de la estrella. Y no, lo primero que dijiste sí es cierto, si no son jets, no son microcuasares, serían unas binarias de rayos X superacretantes. En estas binarias, con ausencia de jets, el mismo viento sería el que dé lugar a eso. Sí. En microcuasares hay trabajos sobre esto, no de nubes BLR, pero sí de clamps formados por estrellas masivas, como estrellas donantes, interactuando con un jet. Eso hay trabajos ya hechos en la literatura, para el caso de microcuasares. Ok, perfecto. Y Claro. dices que en esos casos los clamps tienen densidades muy altas, ¿no? Que entonces se podría aplicar también a Gervais esto, ¿o no? Sí, en principio sí. Yo de GRB no sé mucho, pero por lo que entiendo, sí, esto sería aplicable. Sí, sí. Bueno, pero espera. ¿Qué tamaño tienen cuando tienes un jet de microquasar, por qué distancia se extiende? ¿Sobre qué distancia se extiende? ¿Sabes? En el caso de un microcuasar, a escalas, debe ser a una escala del sistema de la separación orbital entre la estrella y el. Debería ser del orden de 10 a la 12 centímetros, más o menos, 10 a Muy la 13 poquito. centímetros. Ok. 10 a la 13 para estar hablando de 100 radios solares, ¿no? 10 a la 13 centímetros. Ok. Si ya no hay más preguntas, creo que podemos dejar ir a Pablo a ver que todo vaya bien con su bebé. Muchas Yo de gracias. manera personal te agradezco muchísimo la charla, estuvo muy clara, es un comentario que se dijo mucho por mensajes privados en el chat, que la charla fue muy clara, fue muy bonita, claramente aquí nadie es experto en AGNs y pues nos gustó mucho, muchísimas gracias. Estás invitado a México el día que quieras venir para acá a hacer una pequeña estancia, a visitarnos, a que hagamos algún congreso y o te visitamos por allá, ¿no? Pero pues muchísimas gracias por haber venido, Pablo. Nos dio mucho gusto saludarte. No sé si alguien más tenga algún comentario o algo que quiera decir. Son medio tímidos. Bueno, yo sí, muchísimas gracias por la invitación a todos, a vos particularmente, Rosa, por todos los intercambios de mail que tuvimos. Nada, muchas gracias. Y sí, espero poder verlos presencialmente nuevamente en algún momento, que espero que no sea dentro de mucho. Sale. Muchas gracias Gracias, por la Pablo. invitación. Pues cuídate mucho y mucha suerte en la consulta. Gracias a todos por venir. Gracias. Nos vemos en Bye. 2 semanas. Bye. Bye, Nos bye. vemos. Chao.